Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más fascinantes y en su día más peligrosas del judaísmo antiguo. Una idea que proponía que en el cielo no había una, sino dos figuras de poder. Vamos, una auténtica historia de detectives teológica. Y vamos a empezar con una pregunta que lo pone todo patas arriba. A ver, ¿y si la idea de un solo Dios, lo que llamamos monoteísmo, no siempre fue, pues eso, la de una figura totalmente solitaria? Esta pregunta, que suena casi herética, es justo el punto de partida de nuestro misterio de hoy. Pues resulta que esta pregunta tan simple dio lugar a un concepto teológico potentísimo. Una idea que creció tanto y se hizo tan influyente que al final fue considerada un peligro. Tuvo que ser declarada herética porque literalmente hacía temblar los cimientos del judaísmo de la época. Y por supuesto, esta idea tiene un nombre. En hebreo se conoce como Shtei Rashuyot Basamayim. La traducción es bastante directa, dos poderes en el cielo. Se refiere básicamente a la creencia en dos seres divinos, algo que podríamos llamar binitarismo. Y ojo, esto es súper importante, no hay que confundirlo con el trinitarismo cristiano. Aquí no se habla de tres personas en una, sino de dos figuras divinas distintas. Muy bien, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Se lo inventó alguien sin más? Pues no. Vamos a ponernos la gabardina de detectives y a seguir las pistas que los antiguos sabios encontraron en sus propios textos sagrados. Y como en toda buena investigación, aquí tenemos nuestra lista de sospechosos. Son figuras que aparecen en los textos y que, parecen tener un poder que va más allá de lo normal. El Hijo del Hombre, por ejemplo, o ese misterioso ángel de YHWH que a veces habla como si fuera el mismísimo Dios. O incluso conceptos como la sabiduría personificada. Todas estas figuras daban pie a pensar, ¿quizás hay alguien más allá arriba? Pero de todas estas pistas, hay una que es la prueba reina, la que para muchos lo cambió todo. Y la encontramos en una visión potentísima y bastante enigmática que se relata en el libro de Daniel. Vamos a imaginarnos la escena. Daniel tiene una visión y ve una figura absolutamente imponente, el Anciano de Días. Está sentado en un trono que es pura llama, con ropas blancas como la nieve. Aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Está clarísimo que es el Dios Supremo, el juez soberano. Pero de repente, ¡zas!, la visión da un giro tremendo. Aparece una segunda figura. El texto dice que llega con las nubes del cielo y que es uno como un hijo de hombre. O sea, tiene apariencia humana, pero su origen es celestial. Es un personaje totalmente misterioso. Y aquí llega el momento clave de todo. El Anciano de Días le da a este hijo de hombre el dominio, la gloria y un reino que durará para siempre. Esto no es una metáfora poética, es una transferencia de poder en toda regla. Para cualquiera que leyera esto en la antigüedad, la conclusión saltaba a la vista. Hay dos figuras en el cielo con autoridad divina. Claro, esta figura de Daniel era un poco vaga, muy misteriosa. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Nuestra investigación nos lleva a otros textos, un poco posteriores, que cogieron a este personaje y le dieron una identidad mucho más clara, haciendo que la idea de los dos poderes fuera, mucho más real. La siguiente pista la encontramos en un libro alucinante, el primer libro de Enoc. Este libro no está en la Biblia hebrea oficial, pero en su época era tremendamente popular e influyente. Y aquí es donde pasa algo increíble. El Hijo del Hombre deja de ser una figura simbólica y se le identifica, sin rodeos, como el Mesías. Y no un Mesías cualquiera, sino uno que ya existía antes de que se creara el universo. Y es que la evolución es brutal. Solo hay que ver esta tabla. En Daniel, el Hijo del Hombre es una figura que, recibe el poder. Es más bien pasivo. Pero en 1 Enoc, este Mesías preexistente se sienta en su propio trono de gloria para juzgar al mundo entero. Ya no es solo un agente, ahora es un juez y un salvador por derecho propio. El cambio es enorme. Y uno podría pensar, ¿vale? ¿Esto era cosa de círculos místicos y apocalípticos? Pues no. Resulta que, casi al mismo tiempo, un rompecabezas teológico muy parecido se estaba resolviendo a cientos de kilómetros de allí, en un mundo culturalmente muy distinto, el del judaísmo helenístico de Alejandría. Es que esto es fascinante. Por un lado, en el mundo judío de Palestina que hablaba arameo, se hablaba del membrá, la palabra de Dios que actúa. Y por otro, en el mundo de habla griega, el gran filósofo Filón de Alejandría desarrollaba la idea del logos, la razón divina. Dos conceptos distintos, pero que cumplían exactamente la misma función, ser un segundo principio divino que sirve de puente entre un Dios totalmente trascendente y nuestro mundo imperfecto. Dos culturas, una misma solución.
Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si la idea estaba tan extendida, si tenía base en las escrituras y hasta desarrollo filosófico, ¿por qué acabó siendo condenada como una herejía peligrosa? Bueno, pues aquí es donde la historia llega a su clímax, el juicio final contra los dos poderes. La condena vino por dos razones fundamentales. La primera, una amenaza teológica interna. La idea de dos poderes chocaba de frente con el pilar central del judaísmo, el Shema Israel, la afirmación de que Yahweh es uno. Pero había una segunda amenaza, esta vez externa, el cristianismo. Los primeros cristianos estaban usando precisamente estas ideas, el Hijo del Hombre, el Logos, para explicar quién era Jesús. Los rabinos tenían que trazar una línea en la arena, y tenían que hacerlo ya. Y para que quedara claro lo peligroso que era este camino, el Talmud cuenta una historia a modo de advertencia, la de Elisha ben Abuyá, un rabino prestigiosísimo, uno de los grandes, que tuvo una visión mística en la que vio dos tronos en el cielo. El resultado, abrazó la herejía y fue expulsado. Era el ejemplo perfecto de que ni los más sabios estaban a salvo de esta idea tan peligrosa. Así que, oficialmente, la idea fue prohibida, tachada de herejía y expulsada del judaísmo rabínico. Pero claro, las ideas potentes nunca desaparecen del todo, y su legado, como vamos a ver, es absolutamente monumental. Y aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular. Resulta que toda esa estructura teológica, esa herejía judía de una segunda figura divina, no se perdió en el olvido. Se convirtió en la caja de herramientas conceptual perfecta que el cristianismo primitivo necesitaba para empezar a construir su propia teología y explicar la naturaleza divina de Jesús. Así que, al final, nos quedamos con una paradoja increíble. ¿Fue esta una idea herética que tuvo que ser enterrada para proteger la unidad de Dios? ¿O fue la piedra angular que, al ser rechazada por unos, sirvió para levantar el edificio de una fe completamente nueva? Pues como hemos visto, la respuesta es que seguramente fue las dos cosas a la vez.